He visto cosas que no creerías. Grandes misterios de la arqueología, secretos medievales, enigmas, duendes, gnomos, hadas. Tenemos hoy, bueno, hay muchos más, tenemos hoy en Mágica Internacional a uno de los autores más prolíficos de los enigmas, misterios, de aquello mágico, fantástico, que podemos encontrar en España y también más allá de España. Por eso a mí hoy me choca que Jesús hable de un tema tan tecnológico, ¿no?, como la inteligencia artificial desvelando enigmas. Nos va a sorprender, eso siempre, eso seguro. Un aplauso para Jesús Callejo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia. ¿Se me escucha bien? Espero. Muchísimas gracias, Alex, por esta presentación. Muchísimas gracias, Alfonso Trinidad, por ser un poco el alma mater, ¿no?, de este evento. Y, por supuesto, pues vuestra presencia, porque esto es lo que da calor, lo que da energía a cualquier conferencia, a cualquier evento que se produzca, porque en el fondo yo creo que todos los que estamos aquí tenemos curiosidad por saber algo más de la historia, sobre todo de los enigmas, ¿no?, que envuelven la historia. Y, cómo no, últimamente pues hay una de esas herramientas de la que todo el mundo habla, que es la inteligencia artificial. Y yo voy a hablar de esa inteligencia artificial, no soy experto en la inteligencia artificial, pero siempre me ha interesado aquello que nos sirve para desvelar misterios, misterios históricos, arqueológicos, antropológicos, literarios, musicales. Prácticamente cualquier campo del conocimiento tiene cabida dentro de esa inteligencia artificial que, como bien sabéis, es ese dispositivo en el que sea un ordenador, sea un móvil, sea un robot, realmente que está intentando aplicar comportamientos inteligentes de los que se supone que tiene un ser humano, pero en este caso a través de estos mecanismos electrónicos como es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial, como sabéis, hay distintos tipos. Estaría un poco el tipo específico, la inteligencia artificial específica, la que sabe hacer muy bien una tarea. Imaginaros jugar al ajedrez con una inteligencia artificial, no es de ahora, es de hace tiempo. Seríamos ahora imposible ganarle porque sabe perfectamente todas las posibilidades matemáticas para que nos gane siempre en cualquier apertura que hagamos en el ajedrez. Luego está la famosa inteligencia artificial general, que sería la inteligencia artificial fuerte, esa que al final se equipara un poco a la inteligencia humana, que poco a poco está llegando ahí, no solo va a equiparar, sino que vamos a llegar al tercer tipo, que es la superinteligencia. Es decir, eso que los técnicos llaman la singularidad, es decir, cuando la inteligencia artificial sea capaz de superarnos. Ahí es donde entran los miedos y entran todas las teorías apocalípticas. Pero yo no voy a hablar de la parte negativa de la inteligencia artificial, sino precisamente de la parte positiva, de esa parte que nos está intentando ayudar para comprender muchos de los enigmas de la historia y, sobre todo, muchos también de los enigmas criptográficos, porque también hay muchísimos manuscritos, hablaré del Voynich, que está esperando la inteligencia artificial para que nos desvele por fin en qué consiste ese famoso manuscrito Voynich. Ya sabéis que nos basamos en la inteligencia artificial, hay como tres grandes elementos que son los que sirven para que los algoritmos puedan aplicar ese tipo de información, lo puedan analizar con mayor celeridad, mayor rapidez que lo puede hacer un ser humano. Por una parte, la cantidad de datos que ahora mismo tenemos, el Big Data de cualquier tema. Tú coges cualquier tema, sea de cocina, sea de astronomía o sea de arquitectura, y todos esos datos ya tiene la inteligencia artificial un buen suministro, un buen caldo de cultivo. Por otra parte, tenemos unos ordenadores mucho más potentes. No tiene nada que ver un ordenador de ahora con lo que teníamos hace 10 o 15 años. Y por otra parte, tenemos esos métodos de aprendizaje, ese método de aprendizaje que tiene la inteligencia artificial. Ese método de aprendizaje, que es la Machine Learning, o bien un método de aprendizaje profundo, que sería el Deep Learning. Es decir, todo eso, y además que está basado en los sistemas neuronales de nuestro propio cerebro. O sea, así funciona la inteligencia artificial. Todo eso es lo que nos está ayudando para poder desentrañar muchísimas cosas. Ya sabéis que sirve para todo, la inteligencia artificial, para todo. Hay gente que quiere estar un poco desviada de lo que está ocurriendo actualmente, pues muy bien, pero en definitiva el que no está ahora implicado de una forma o de otra en la inteligencia artificial es una especie también de ignorancia, ¿no? Porque la inteligencia artificial está en todo.
Me imagino que aquí hay abogados, los abogados, yo soy de formación jurídica, la inteligencia artificial sirve para que no tengamos que estar mirando el Aranzadi continuamente, sino que toda la legislación y la jurisprudencia prácticamente la tienes al instante. Y sobre todo en el sistema médico, imaginaros todo lo que está haciendo la inteligencia artificial para el diagnóstico personalizado, para determinar rápidamente una enfermedad que, con independencia de que un ser humano evidentemente tenga que supervisar, pero toda esa información médica, neuronal, psicológica, eso es importante, ¿no? Porque nos está ayudando. Ya no digo con los coches automáticos, ya no digo con las ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero de todos los ejemplos yo he traído uno en concreto que es de lo que va la charla. Es decir, la inteligencia artificial aplicada a la arqueología, aplicada a la historia, aplicada a la literatura y aplicada también, cómo no, a la música. Porque evidentemente si hablamos de la arqueología, decir, bueno, ¿para qué nos puede servir la inteligencia artificial en la arqueología? Ahí lo tenéis. Descifrar textos antiguos. Se está haciendo muchísimas cosas en textos escritos en cuneiforme, jeroglífico, que se tardaban muchísimo tiempo en hacerlo y, sin embargo, ahora en cuestión de segundos y de minutos lo podemos hacer. La detección de sitios arqueológicos, algoritmos de aprendizaje, que os decía, aprendizaje profundo, que nos sirve un poco para que toda esa información que tenemos de cualquier lugar, sea de la cultura maya, sea de la cultura del Valle del Indo, o sea del Mississippi o del Amazonas. Podemos tener muchísima información y se puede también reconstruir esas antiguas ciudades o las grandes bases de datos arqueológicos, como veis, realizar esos conjuntos arqueológicos para reconstruir lo que actualmente o ha desaparecido se ha destruido o sencillamente está todavía por descubrir porque está debajo de la maleza, está debajo de una cueva o a saber de dónde. La datación y análisis de artefactos, por supuesto. Reconstrucción facial de antiguos individuos. Imaginaros un poco cómo será la reconstrucción, pues no sé, de Aristóteles, de Séneca, de Napoleón. Lo podemos hacer ahora y muchísimo mejor que con las técnicas actuales que tenemos de reconstrucción de rostros. O el análisis lingüístico avanzado, que eso sirve para autorías anónimas de ciertos libros. Por fin podemos saber a quién corresponde cada obra. Y luego os pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos un poco, ya dentro del mundo de la arqueología, nos vamos a Herculano, ¿vale? Sabéis lo que pasó en Herculano y lo que pasó en Pompeya, ¿no? Año 79 después de Cristo, el Vesubio explosiona, en fin, toda una explosión piroclástica que hunde, en este caso Herculano, lo hundió bajo 30 metros de cenizas. Al final, tenemos que esperar hasta el siglo XVIII, hasta 1750, donde un arqueólogo español, Joaquín Roque Alcubierre, muy poco conocido, sin embargo ya sabéis que siempre hay que un poco sacar un poco pecho por la gente que al final hizo que Herculano y Pompeya saliera a la luz. Y Alcubierre hizo que tanto Herculano como Pompeya, destripando y descubriendo distintas capas de ceniza y metros, pues llegó, en este caso, a Herculano. Y dentro de Herculano, no sé si habéis estado allí, Pompeya ya sabéis que es una cápsula del tiempo. En Herculano está menos gente, pero allí hay algo que ha llamado mucho la atención, porque es la Villa de los Papiros. Esta Villa de los Papiros, que corresponde además, parece que era toda una casa privada, os podéis imaginar, en Herculano vivía un poco como la clase noble de la época, ¿no? De los romanos ricos que podían tener una villa de estas características. Y esta villa la llaman de los papiros porque había papiros, pero también había muchísimos manuscritos y dentro de esos manuscritos se supone que pertenecía al suegro de Julio César, ni más ni menos. Entonces se encontraron muchísimos. Pero claro, ¿cómo se encontraron? Después de estar enterrados durante siglos por todo ese flujo piroclástico, se encontraron carbonizados. Cuando tú, ahí lo tenéis, cuando tú abrías uno de estos papiros, se disolvía en la mano. Qué pena, porque dices, todo el contenido que hay ahí, y ahí hay obras de, pues imaginaros, ¿no? Desde Eurípides, desde Sófocles, de obras de distintos filósofos, autores griegos, también romanos, todo eso se desintegraba. Entonces, alguien dijo, con inteligencia artificial, ¿podemos desvelar lo que hay dentro? Pues sí, se puede desvelar. Fijaros, qué expectativa se nos abre ante nosotros, ¿no? Que este tipo de manuscritos totalmente carbonizados, que el mero hecho de tocarlos ya los convertías en polvo, que los puedas no solo desenrollar virtualmente, sino también descifrar. Y se ha hecho. Y se ha hecho, fijaros, ahí un poco, con esta especie de tomografía que se va haciendo, se han ido analizando las distintas capas que tiene, porque está claro que es un rollo que se ha ido de pergamino, ¿no? Que tiene como distintos niveles, ahí lo tenéis, poco a poco se ha ido descifrando y lo que se hizo es motivar un poco a los investigadores. ¿Cómo les motivas? Dándoles dinero. Y dice, bueno, pues entonces lo que se ha hecho es crear el proyecto Vesuvius Challenge. Vesuvius Challenge, ya es qué nombre, ¿no? Qué chulo.
Bueno, pues vale, pues ahí tenéis. Además, esto sirve para vosotros. Seguro que hay aquí algún emprendedor que queréis ganar a lo mejor 700.000 dólares facilitos, ¿no? Bueno, ¿cómo ganáis 700.000 dólares? O menos, porque también hay para 40.000 dólares en función del número de inscripciones que podáis descifrar dentro de estos rollos de la villa de los papiros de Herculano. Bueno, pues en este caso el equipo ganador hace poco identificó 2.000 letras griegas en el rollo carbonizado. Y los estudiantes ganaron, como no, el premio máximo. Por cierto, ahora ha subido a 1 millón. En ese momento eran 700.000 dólares. Y ahí lo tenéis, utilizando inteligencia artificial y pudieron leerlo. ¿Ves? Los primeros pasajes revelados hablan de temas como la música, como la comida, en fin, el sabor de las alcaparras, el color violeta, cómo disfrutar de los placeres de la vida. Como ves, esto no es algo nuevo. Ya en el pasado, hace 2000 años en Herculano, no sabían lo que les venía, pero disfrutaban de la vida, el carpe diem. Y a algunos, pues mira, que les quiten lo bailado, ¿no? Pues bueno, pues ahora estamos por fin desvelando todo ese tipo de inscripciones que supuestamente se daban por perdidas, imaginaros, en 1750 cuando se fueron descubriendo, y no solo en esta Villa de los Papiros, sino en otros lugares, muchísimo de ese material se ha perdido, muchísimo por desgracia. Hoy, por suerte, gracias a la inteligencia artificial, podemos recuperarlo y, lo que es más importante, leerlos, interpretarlos. Porque lo mismo está pasando con los manuscritos del Mar Muerto, con los rollos del Qumrán. También sabéis que se encontraron muchísimos. En este caso, más reciente, fue en 1947. En fin, unos beduinos ahí, unos pastores de cabras, pues al final, ya sabéis, caen en una cueva y en esa cueva está llena de tinajas y dentro de las tinajas estaban todos estos manuscritos. Estamos hablando de 950 manuscritos o rollos del Mar Muerto. Muchos estaban más o menos en buen estado, pero otros no tanto. En este caso, por ejemplo, el gran rollo de Isaías, que es por decirlo así, el más extenso, ¿no? Porque tiene 17 láminas consecutivas donde cuenta distintos pasajes del libro de Isaías y está datado más o menos entre el 100 y el 150 a.C. Bueno, pues lo curioso ya no es que se pueda descifrar, porque ya estaba descifrado, sino que se sabe ahora, por ejemplo, que fue escrito por 2 escribas. Hay 2 autorías porque hay 2 estilos distintos. Y ciertas palabras o ciertos contenidos que estaban confusos o estaban mal traducidos, gracias a la inteligencia artificial, gracias a ese algoritmo de reconocimiento de datos, sí que puede reconstruir cosas que en ese momento no eran legibles. Bueno, pues aquí tenemos otra forma, además rápida, de descifrar esos manuscritos que prácticamente costaba, Dios ayuda, y nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de los manuscritos del Qumrán, Dios ayuda para descifrar. Y, por supuesto, años, grandes especialistas y mucho dinero. Pues ahora necesitamos menos especialistas, menos dinero y menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de poco todos esos manuscritos, tanto los de Herculano como los del Qumrán, se podrán leer con mucha facilidad y además con traducciones mucho más fiables. Bueno, ¿y qué pasa con el manuscrito Voynich? Me imagino que todos los que estéis aquí conocéis el manuscrito Voynich. Lo habréis visto. Yo tengo además una edición facsímil, o sea que es una maravilla porque te quedas ahí extasiado. Ya sabéis que sigue siendo un enigma. En qué fechas se compuso, quién es el autor y, por supuesto, cuál es el contenido. Aunque más o menos tenemos ya una serie de pistas. Hay como 6 bloques. Hay un bloque dedicado a las plantas, hay otro bloque dedicado a la astrología, hay otro bloque dedicado a la cosmología, hay otro bloque dedicado a la biología y hay otro bloque también dedicado a la alquimia. O sea, que más o menos sabemos de qué va en función de las ilustraciones de los dibujos, porque estamos hablando de un manuscrito de 240 páginas. Pero claro, ¿qué dice ahí? No lo sabemos. Pues ya está, vamos a aplicar la inteligencia artificial. Y efectivamente se ha aplicado la inteligencia artificial. Bueno, ya anteriormente, a través de la Universidad de Arizona, se aplicó no la inteligencia artificial, sino el carbono 14 a la tinta que se ha utilizado en el manuscrito Voynich. Y claro, ya sabemos por lo menos en qué época se escribió. Y eso ya descarta unos cuantos autores. Ni fue Roger Bacon, ni fue Leonardo da Vinci, ni fue tampoco Francis Bacon, que también se ha hablado de él, ni por supuesto John Dee, ni Edward Kelly. No, porque el manuscrito está datado, la tinta según el carbono 14, entre 1404 y 1438. Así que por lo menos ya tenemos una horquilla ahí de tiempo que podemos descartar a unos cuantos sospechosos. Todavía no sabemos quién es el autor, pero también sabemos dónde se hizo. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque una de las ilustraciones, no la he traído aquí, pero una de las ilustraciones aparece una ciudad amurallada y la ciudad amurallada tiene almenas, cuyas almenas, las almenas tienen cola de golondrina, que se llama. Es un tipo de cola un poco oblicua. Ese tipo de construcción en almenas en castillos es del Renacimiento y, por lo tanto, sabiendo que es un manuscrito del siglo XV, solo
solo se construían este tipo de construcciones y de almenas en el norte de Italia, es decir, o en Milán o en Venecia. Con lo cual ya sabemos la fecha, más o menos, y ya sabemos el lugar donde se confeccionó. Pero lo que nos falta saber es qué dice. Pues sabemos ya un poco lo que dice, no del todo, pero dentro de esa inteligencia artificial, que lo ha hecho la Universidad de Alberta, en Canadá, se ha descifrado ya por lo menos una frase, la primera frase de cómo empieza este manuscrito. Una frase que no sé si ilusiona mucho, es un poco decepcionante, pero es lo que dice la frase. Dice algo así como: ella recomendó al sacerdote, al padre y a ellos para algo, no sabemos qué. Entonces dices, ¿qué nos está diciendo aquí? Ella, ¿quién es ella? ¿Qué recomendó exactamente? Y además metiendo a un sacerdote, ¿no? A un cura, en fin, un clérigo de la época. No sabemos muy bien, pero por lo menos ya somos capaces de descifrarlo. Y gracias a la inteligencia artificial también sabemos en qué base lingüística está escrito el manuscrito Voynich. Siempre se ha hablado si era un idioma artificial inventado, si era una especie de latín, pues un poco criptográfico. Se ha hablado de todo, ¿no? Si era una lengua maya, etc. No. Se sabe que el 80% de las palabras, a pesar de que el contenido no lo sabemos, pero el 80% de las palabras del manuscrito Voynich tiene una estructura similar al hebreo. O sea, era alguien que conocía el hebreo, se inventó una serie de palabras, pero lo que es la estructura sintáctica y gramatical corresponde al hebreo. Así que poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Ya entre que ya sabemos alguna frase, ya sabemos más cosas, posiblemente en breve, a lo mejor el gran manuscrito Voynich, que ha sido como el santo grial de la criptografía, a lo mejor empezamos ya a descifrarlo. Pero lo mismo pasa con la escritura íbera. Ya sabéis que la escritura íbera sí que conocemos un poco lo que es un poco su alfabeto, ya sabemos muchas cosas. De hecho, aquí tenéis un famoso texto, el de Plomo de Ullastret, en Gerona, donde podemos leerlo, pero no sabemos, o sea, sabemos cómo suena el íbero, pero no sabemos su significado. Entonces, es otro de los retos que se está encontrando en la inteligencia artificial. Si podemos descifrar todas las estelas y todos los manuscritos o todos los plomos como este de Ullastret, sería una maravilla. Porque es verdad que dentro del íbero hay como distintas zonas, ¿no? Por ejemplo, esta es una escritura íbera no oriental. Sin embargo, la escritura íbera de Levante sí somos capaces de descifrar muchísimo más, porque no era un idioma universal el que se utilizaba en la Hispania prerromana de aquella época. Pero en concreto, muchísimo de sobre todo de esta zona, de aquí de Cataluña, a día de hoy todavía no sabemos lo que significa, a pesar de que sabemos cómo suena este tipo de cosas. Lo mismo pasa con las tablillas Rongo-Rongo, la isla de Pascua, ¿no? En Rapa Nui. Habréis oído hablar de ellas. ¿Sabes? Una de las escrituras más enigmáticas y que si fuéramos capaces de desentrañarlo, pues a lo mejor ya sabemos quién construyó los moais, por qué estaban colocados en los ajaos, por qué están mirando al interior de la isla y no al exterior, no hacia el mar, por qué les colocaban estos sombreros, estos pucaos, tantas y tantas cosas podríamos saber. Pero claro, no sabemos descifrar estas tablillas Rongo-Rongo. 27 se han encontrado hasta el día. 27. Datadas las más antiguas del siglo XV, ¿de acuerdo? O sea, antes de que llegaran los occidentales en el día de Pascua, que es cuando, por eso le dan el nombre de la isla de Pascua, porque se encuentra un día de Pascua, a pesar de que en el idioma original es Rapa Nui, o también poco dentro de la tipografía y de la etimología de los pascuenses, significaría el ombligo del mundo. Es decir, Pascua, igual que pasa con Delfos, igual que pasa con tantos y tantos lugares, es el ombligo del mundo. Ellos pensaban que eran el ombligo, que era el centro de la tierra, que los dioses los habían elegido a ellos. ¿Cuántas veces hemos oído esto, no? En distintas leyendas, en distintas tradiciones y culturas. Los dioses nos han elegido, por lo tanto somos únicos, somos el ombligo del mundo. Eso tiene también mucha importancia a nivel simbólica. Bueno, pues algún día lo descubriremos. Todavía no se ha aplicado la inteligencia artificial para el Rongo-Rongo, pero sé que están en ello y se están aplicando muchísimos de esos algoritmos, muchísimo de ese aprendizaje profundo, de ese deep learning para poder desentrañar muchísimas cosas. Por ejemplo, esto, la escritura cuneiforme, sí sabemos descifrarla ya, ¿no? Cuando Layard los descubrió a principios del siglo XX, ¿no? Entre 1901 y 1906, descubrió muchísimas de estas tablillas, sobre todo tablillas que pertenecían al sumerio, al acadio, incluso al hitita, está escrito en escritura cuneiforme. Y se sabe, se puede descifrar porque se ha descifrado, pero tiene un pequeño inconveniente. Como veis, está escrito en relieve, es decir, nosotros podemos descifrarlo con sistema de reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo, en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones siempre es más complicado. Bueno, gracias a la inteligencia artificial se puede no solo traducir, sino leer con muchísimo más rapidez
toda esta escritura cuneiforme, porque pueden hacer un mapeo en 3D. Y entonces, al hacerlo así, muchísimas cosas que, por ejemplo, como esa, estaban borradas, gracias al resto de los caracteres, gracias al contexto que tiene el texto, podemos saber perfectamente lo que dicen este tipo de líneas que han sido borradas. Por cierto, el ronco ronco tiene también una curiosidad, que es el bustrofedón. El bustrofedón es que está escrito de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Tiene un tipo de signatura muy curiosa, a diferencia de otras escrituras que van de izquierda a derecha o bien son lineales, ¿no? y totalmente verticales. Bueno, pues para esto está sirviendo. Se están leyendo ahora con muchísima facilidad y con muchísima rapidez muchísimos textos cuneiformes, que las tablillas, por ejemplo, que se encontró en la gran biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, se están descubriendo y se están descifrando. Entonces, esto está haciendo que el conocimiento, la historia, pero también estamos hablando de las matemáticas y de la geografía y geometría, podamos saber muchísimo más de estas culturas que estaban en todo lo que era la zona de Mesopotamia. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial, como ves, tiene una ventaja para mí considerable. O el alfabeto Vinca, no sé si habréis oído alguna vez hablar de este, por eso lo he traído. Esta está considerada la escritura más antigua de Europa, 6.000 años. Esta escritura estaba más o menos, para que os hagáis una idea, en la zona de Rumanía, Bulgaria, Serbia. Desapareció, solo sabemos por ciertas inscripciones como esta, pero nunca hemos podido descifrarlo. 6.000 años. Sería muy anterior a la escritura cuneiforme, sería muy anterior a la escritura jeroglífica de Egipto. ¿Qué significa? Pues la inteligencia artificial también está en esta línea. Acordaros de la escritura Vinca, que por cierto, Vinca en su idioma significa madre, es decir, la escritura madre. Ellos también se consideraban que eran únicos dentro de la especie humana. Pero bueno, importante también, cuando hablamos de arqueología, como veis, importante, porque claro, si no sabemos descifrar los textos, ¿no?, los manuscritos, los papiros, en fin, todo el tipo de epigramas, de epigrafía, ¿no?, que nos vamos encontrando a través de los hallazgos arqueológicos, pues es muy difícil saber quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo, etc. Para eso también tenemos esa tecnología que es la tecnología LIDAR, ¿no? La tecnología LIDAR, como veis, que es mandando haces, ¿no?, de rayos láser y según la distancia y según la proyección de esos rayos, en función también de la distancia del suelo al que se está proyectando esa imagen, que luego hace una especie de topografía escaneada en 3D, pues podemos saber muchísimas cosas. Entre ellas, cuando, por ejemplo, imaginaros una selva tupida, si nos vamos al Amazonas o si nos vamos, pues qué sé, pues a cualquier zona de Guatemala o donde estaban las antiguas culturas mayas, hay toda una especie de jungla que a veces se ve las pirámides porque sobresale, pero no ves todo lo que es la estructura de abajo. Gracias a la tecnología LIDAR podemos hacer un mapeo tremendo. Bueno, pues todo ese mapeo, toda esa big data, todos esos datos, bien aleccionados con estos ordenadores potentes que tenemos, junto con este aprendizaje profundo de los algoritmos basados en redes neuronales, podemos averiguar, por ejemplo, cómo es Tikal. Tikal, en Guatemala, dentro de estas estructuras mayas que os estoy diciendo, fijaros cómo sería Tikal visto desde arriba, visto desde un dron. Veis las pirámides y poco más. Habría que desforestar todo aquello, pero sería una pena también, porque de alguna forma estarías también contaminando un poco el escenario y además a lo mejor cargándote algunas estructuras que sería, vamos, para matarles. Sin embargo, a través de esta tecnología LIDAR sabemos perfectamente las estructuras, si hay canales, si hay murallas, si hay cauces de ríos, etc. ¿Por qué? Porque cuando ya vayas a excavar, por ejemplo, vas a ir a tiro fijo. Ya sabes lo que tienes que respetar. No vas entrando como un elefante en una cacharrería. Bueno, pues gracias a esto, fijaros la diferencia, ¿no? Sabes perfectamente si hay otro tipo de pirámide, si hay algún templo concreto o a qué tienes que dedicar tu tiempo y sobre todo tu tecnología y tu dinero. Pasa a sitios concretos, como pasa en Tikal o como pasa aquí, esta muralla, ¿ves? La de 14 kilómetros de longitud, gracias a toda esta zona, esta ciudad maya de Tikal. He puesto este ejemplo porque hay otras ciudades que también está pasando lo mismo. Una vez que desnudas esa parte tupida de la selva, fijaros cómo queda. Queda perfecto. ¡Qué maravilla! Imaginaros para un arqueólogo esto, para un historiador. Es una maravilla porque te está dando una información tremenda que hace tiempo, pues eso, dedicaba no solo tú, sino tu hijo, tu nieto, el que tenía que dedicarse a esta misma labor. Nos vamos a Nazca, porque estaréis pensando, ¿no? ¿Y Nazca? ¿Qué pasará con Nazca? Ya sabéis, ¿no? Nazca, la cantidad de geoglifos, porque aquí tenemos que hablar de geoglifos, que solo se pueden ver desde el aire. De hecho, cuando estuve en Nazca, por supuesto, me alquilé una de estas avionetas que vas sobrepasando todos estos lugares a una cierta distancia. No se ve tan bien como luego aparece aquí,
porque luego entre el vaivén, el mareo, que cuando te está señalando el mono ya ha virado el avión y ya te está señalando el colibrí, es complicado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados y que algunas figuras, como el colibrí, tiene 257 metros de longitud. Estamos, fijaros. Pero hay otras que efectivamente, pues como el mono, como, en fin, como las manos, como todo este tipo de cosas, que son como muy reconocibles. Bueno, pues os podéis hacer una idea que desde el año 2004 hasta ahora se han encontrado 168 nuevas figuras. 168. Pero no se ven a simple vista. Es gracias precisamente a la tecnología LIDAR, a los drones, en fin, a todo tipo de instrumentos tecnológicos, pero siempre basados en el aprendizaje de los algoritmos de la inteligencia artificial, el que nos está permitiendo, pues, por ejemplo, estos 142 que se ha descubierto gracias a estos investigadores de la Universidad de Yamagata, en Japón. Y os voy a poner unas cuantas que posiblemente no hayáis visto, pero que, bueno, que poco a poco van siendo conocidos, porque esto no se ven a simple vista. Estos muchas veces porque están tapados, o bien por el tipo de tierra, o porque encima hay otro tipo de figura. Entonces, pues gracias a esa especie de tomografía axial que hace la tecnología LIDAR, pues podemos ver, por ejemplo, una especie de humanoide extrañísimo, como veis, como si tuviera una especie de escafandra. Bueno, esto lo pilla Erich von Däniken y te hace 3 libros sobre esto. Imaginaros esto. Claro, estos son ya imágenes reconstruidas por ordenador en función de los datos que se ha suministrado en función de todo esto que os acabo de comentar. Fijaros aquí que este parece un muñeco, ¿no?, de Walt Disney. Aquí tenéis otro, así con una especie de rayos, o está sudoroso, no se ve muy bien, cada uno que lo interpreta a su manera, porque todavía a día de hoy, en fin, toda la pampa no solo de Nazca, sino de Palpa, hay muchísimas cosas por descubrir, porque Nazca va más allá. Tiene también Palpa, que son muchos geoglifos, y si ya nos vamos un poco más para el norte, ya encontramos Ica, que ya ni os cuento con lo de Ica. Fijaros, otro tipo de figura. Todo esto es gracias a la inteligencia artificial, gracias a esta universidad japonesa y gracias a que durante años viene haciendo este tipo de recopilación de datos y luego mostrándolos de una forma que sea visible, ¿no? Porque si tú estás allí, esto no lo ves claramente, pero están. En algún momento, cuando digo en algún momento, estoy hablando entre el año 100 y el año 500 después de Cristo, es cuando se hicieron todo este tipo de cosas. Kawachi, que era la capital de la cultura nazca, que además con una gran pirámide, es donde se hacía un poco toda esta especie de estructuras y la finalidad, al parecer, a día de hoy tenemos más datos, claro, como no, era todo por una finalidad de invocar a los dioses, lo podían ver los dioses, para que lloviera, porque estamos hablando de una zona desértica. El agua y todos los sistemas hidrográficos que tiene eran fundamentales para la subsistencia. Un cambio climático, el cambio climático ya se venía hablando hace tiempo, es lo que originó que la cultura nazca desapareciera. Pero antes nos dejó todo este tipo de testimonios. Aquí tenéis otro bichejo así como mirando así asustado, como diciendo, me han pillado. O esto, aquí tenéis, entre 2004 y 2018 se han descubierto 190 geoglifos de animales y humanos en total. Fijaros qué curioso, una serpiente de doble cabeza que está comiendo por un lado a un humano y por otro a otro, ¿ves? Tienen figuras humanoides como que la serpiente está devorando al ser humano. No sabemos exactamente qué es lo que significa, porque nos falta también textos que nos desvelen un poco cómo era la mitología y la cosmología de la cultura nazca. Pero es muy llamativo porque esto no se vio en el año 1927, que es cuando se descubren todos estos geoglifos. Por supuesto, esto no se conocía. Con María Reiche, cuando estuvo limpiando ahí las famosas líneas, ¿no?, tampoco se conocía. Bueno, pues ahí conocemos muchísimas más cosas. Por cierto, todo este tipo de dibujos, de imágenes, que también se han encontrado humanoides, se han encontrado animales, se han encontrado también, evidentemente, elementos geométricos, pero bueno, son menos interesantes. Estamos hablando también que algunos tienen más de 50 metros, 50, 80 metros de longitud, o sea que no son una cosa pequeñita, para nada. Y los 4 últimos, los que se han detectado ahora en el 2024, en este año, ¿no? Interesante. Ahí veis, para que veáis un poco, os he puesto la imagen, ahí veis arriba cómo se vería, o sea, pasa desapercibido, o sea, tú pasas por ahí con un avión y salvo que tengas el ojo avizor, no lo detectas. Pero abajo está la reconstrucción. ¿Veis arriba? Sería una especie de humanoide ahí con 3 penachos y con una especie de bastón en la mano, curioso, y luego como una especie también de, no sé, unas manos, como si fueran 2 apéndices con sus respectivos dedos. Estos serían 2 de los que se han encontrado y ahora veréis los otros 2, ahí tenéis. ¿Ves? Estas son imágenes de las fotografías con este sistema LIDAR y sobre todo, ya te digo, una vez que se ha computarizado todo a través de este aprendizaje, de los algoritmos de la inteligencia artificial, lo que aparece ahí, ¿ves? Ahí aparece una especie de pez, de cetáceo,
y luego hay una especie, no sé si, que yo creo que es un pájaro, pero no sé vosotros qué veis, en la otra parte. Bueno, estos son los últimos 4. La cantidad de cosas que nos pueden seguir apareciendo. Claro, esto es como si tú tienes un manuscrito y cada vez va apareciendo un nuevo párrafo. Pues poco a poco va reconstruyendo el puzzle. Pues poco a poco vamos reconstruyendo el puzzle de Nazca. Aquí tenéis los 4, de una visión total y clarificadora. Esto ahora, dentro de un año, si esta charla la doy dentro de 3 o 4 años, os pondré más ejemplos, porque habrá muchísima más información. Pero yo creo que esto nos va dando idea de la gran ayuda que tiene la inteligencia artificial para este mundo, ¿no?, que tanto nos apasiona, que es el mundo de la arqueología. Fijaros, esto que salió en un periódico, ¿no? 6.000 nuevos lugares históricos que se han descubierto, todo lo que es en el Valle del Indo, ¿no?, todo lo que era la antigua cultura de Mohenjo-Daro, de Harappa, etc. Se siguen descubriendo muchísimas cosas, porque además esa es una zona siempre menos estudiada, por las zonas geográficas, muchas veces por problemas políticos, pues queda un poco más relegado por parte de los científicos. Pero ahora, gracias a este tipo de tecnología, 6.000 nuevos lugares. No estamos hablando de 3 o 4 más, no estamos hablando de 164 geoglifos, no, 6.000, que evidentemente no se van a investigar ni se van a excavar todos, pero ya sabes perfectamente una estructura que tiene, como pasa en Angkor Wat, en Camboya. Se está descubriendo muchísima más información en Angkor Wat de la que nos podemos imaginar. Me imagino que algunos de los que estáis aquí habéis ido a Camboya, bueno, pues habéis visto los grandes complejos de la cultura Yemer, ¿no?, que hizo pues lo que sería alrededor del año 1400, lo que para aquí sería la Edad Media. Allí tenían una tecnología sorprendente. Pues se están descubriendo muchísimos más lugares, muchísimos, cuando digo muchísimos más, es 3 veces más de lo que sabemos. Y fijaros también en el Amazonas, que hay de todo, hay desde petroglifos como esto, que por cierto se están descubriendo no tanto por la inteligencia artificial, sino porque está bajando el nivel de las aguas. Entonces, al bajar el nivel de las aguas de algunos ríos, como el río Negro, el río Solimoes, pues están apareciendo estos petroglifos que hasta este momento eran desconocidos. Bueno, pues toda esta información se está recabando a través de esa inteligencia artificial para hacer un mapeo y darnos cuenta de qué cultura es la que pudo haber dejado estas caras. ¿Ves? Hay una cara como sonriente, como una especie de emoticono, sonriente. Pues ahí lo tenéis. Igual que aquí. Mirad, esta es más sombría. Esta es como más, está más yuyu, ¿no? Es como más fantasmal. Bueno, pues está también descubriendo. Aparte de la reconstrucción de cerámicas, todas las cerámicas que se están encontrando sueltas, y no solo yo estoy hablando de culturas mesoamericanas, sino de culturas del Extremo Oriente, pues gracias también a la inteligencia artificial podemos reconstruir las zonas que han desaparecido o han quedado destruidas. Entonces, se puede hacer. ¿Por qué? Porque como sigue un patrón lineal y geométrico, podemos reconstruirlo. También antes se podía reconstruir, evidentemente. La inteligencia artificial no es de ahora, hace 50 años ya que la conocemos, pero en estos 15 últimos años ha dado un giro tremebundo. Y ya que vamos a otro apartado, ya vamos un poco rápido porque el tiempo es el tiempo, en el mundo de la literatura. Hace poco salió esta noticia, os estoy poniendo ejemplos relativamente recientes. Una nueva obra de Lope de Vega se ha encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid. ¿Habéis oído la noticia? La francesa Laura. Claro, una nueva obra, teniendo en cuenta que este hombre escribió 1.800 obras, según su biógrafo, 1.800 comedias, según él, según Lope de Vega, solo 1.500. Bueno, según los expertos, parece que solo escribió 800, pero solo se han encontrado 432. Bueno, pues de las 432 hay 312 que se sabe que es de su autoría y una más que ha aparecido gracias a la inteligencia artificial, gracias al reconocimiento lingüístico de caracteres de otras obras de Lope de Vega, que al final la francesa Laura, esta obra, se sabe perfectamente al 100% que es de Lope de Vega. Con lo cual eso también para que veáis lo que nos está ayudando, porque sirve para que empecemos a adjudicar la autoría correcta a muchas obras literarias, como pasa con esta, la de Miguel de Cervantes. Veis que ahí aparece con una interrogación, la conquista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon. Bueno, pues a día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, sabemos que es de Miguel de Cervantes. Por muchas cosas, se le había atribuido antes a otros autores, pues no. Gracias a esto, gracias a este reconocimiento óptico de caracteres, aplicado también con este deep learning, ¿no?, con este reconocimiento profundo, ¿no?, de los mensajes y de toda la información que estamos recabando, podemos al final averiguar quién es el auténtico autor, mejor del Lazarillo de Tormes, o el de la Celestina, que no sería Fernando de Rojas, que solo hizo el primer acto, o podremos saber quién hizo el auto de los Reyes Sacramentales, o tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor vamos descubriendo muchísimos enigmas históricos. Y un poco, para ir terminando, esto, que es la revista Parenca, que es una revista de Barcelona, que se creó relativamente hace poco, se llama así por el famoso penalti a la Parenca.
pues le ha dado por decir con inteligencia artificial, en función de los datos que sabemos de estos autores del siglo de oro, a qué equipo podían pertenecer. Entonces, no sé si a lo mejor a algunos puede sorprender, ¿no? Porque, bueno, pues por lo que se ve, no sé si estáis viendo ahí los nombres, no, me parece que no los estáis viendo ahí, porque me parece que queda. Bueno, vamos a empezar por, a lo mejor por lo sencillo. Está claro que Rosalía de Castro tendría que ser del Celta, ¿no? Es una galleguiña, en fin, con la morriña y tal, pues tenía que ser del Celta, no podía ser otro. Becker del Betis, evidentemente era de Sevilla, pues bueno, era como los de Sevilla, no sé si les gustará mucho. Pero bueno, y los del Barcelona, Góngora, ¿os imaginabais que Góngora podía ser del Barcelona? Bueno, López de Vega, que creo que no está aquí, López de Vega, porque Cervantes del Madrid, bueno, sí, es la misma, son la misma reproducción 2 veces. Bueno, pues López de Vega, ¿de qué equipo que pensáis que podría ser? El tío que era, en fin, un tío muy pasional, muy vividor, que le gustaba, pues eso, meterse en todos los fregados y en todos los charcos posibles. También un sufridor, porque sufrió destierro, penas de cárcel, etcétera. Pues claro, del Atlético de Madrid. Según la revista Parenca. Y ya para terminar, poco, pues también la inteligencia artificial aplicada a la música. Por fin vamos a ver terminadas algunas de las obras más clásicas, más importantes, más emblemáticas de la música clásica, como la famosa Sinfonía número 8 de Schubert, ¿no? Que el hombre la dejó ahí inconclusa en 1822, tardó un poco más en morir, pero ¿qué pasó? Bueno, pues ahora solo compuso los 2 primeros movimientos de esta sinfonía inconclusa. Hay alguien que lo ha hecho, por supuesto, a través de compositores profesionales, pero basándose en todas las demás obras de Schubert y, por supuesto, en todos los maestros en los que se inspiró Schubert. Entonces, han reconstruido lo que serían los movimientos finales de esta sinfonía. Y, por supuesto, como no, la 10ª sinfonía, ya sabéis, él compuso la 9ª, pero la 10ª le dio un patatús en 1827 y se murió. Pero también se ha podido reconstruir esta última sinfonía y tantas cosas y tantos ejemplos que os podría poner. Pero como el tiempo es el tiempo, Alex ya me está indicando, sencillamente espero que este pequeño recorrido un poco acelerado sí haya servido por lo menos para despertar vuestra curiosidad, para que nos demos cuenta en la parte positiva que la inteligencia artificial nos puede suministrar muchísimas sorpresas agradables, que se está produciendo una revolución cultural a todos los niveles, en la astronomía, en la arqueología, en la literatura, en la música, la criptografía, en tantos y tantos. Sencillamente tenemos que estar preparados y, por supuesto, nunca tener miedo a este tipo de avances tecnológicos, porque lo que está por llegar siempre será positivo si así lo aceptamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Jesús. Lo que está claro es que ninguna inteligencia artificial será lo bastante avanzada como para suplirte a ti. Bueno, ni a mí tampoco, ¿eh? Vamos a quedar sin trabajo ahora. ¿Tú tienes miedo, Jesús, de que nos quedemos sin trabajo los investigadores, divulgadores, comunicadores? Ese es el riesgo que tiene, pero no he querido tocar la parte peligrosa. Habrá profesiones que desaparezcan, pero habrá otras que van a surgir a raíz de todo este tipo de cosas. Por eso, el que más avezado esté, el que más interés ponga en desentrañar los secretos que tiene la inteligencia artificial, pues yo creo que va a ir un paso por delante. Y ir un cuarto de hora por delante, te aseguro que eso genera mucho trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Jesús? Aprovechemos que faltan unos 2 minutitos para acabar. Pues solo para una pregunta. Allí. Sí, Bruno. Gracias. No, pero así te oiremos mejor. No hace falta que te dejes la garganta. Hola. Sí. No, Sí. quería saber, yo he entrado ya con la conferencia ya empezada, ¿vale? No sé si a lo mejor igual ha salido. Sí. Quería saber si ha habido inteligencia artificial en cuanto a la famosa Sábana Santa, por curiosidad mía personal, ¿eh? Gracias. No he tocado la reliquia, no me he metido en esos terrenos farragosos de la religión. No, con la Sábana Santa, de momento, está cerrado el asunto desde que los 3 laboratorios, ¿no?, de Taxon, de Oxford y otro más, pues dijeron eso, que era supuestamente una falsificación medieval que correspondía al año 1260 y 1300, no sé cuánto, y ahí se cerró. Y la Iglesia tampoco ha querido ya dejar la Sábana Santa, igual que otro tipo de reliquias textiles, para que se haga ninguna prueba, ni de carbono 14, ni de inteligencia artificial, porque ha salido escamada.
Y es verdad que cada vez que se ha intentado analizar una reliquia textil, orgánica, también de madera, el Titulus Crucis también se analizó, y también se analizó, por ejemplo, el famoso pañolón de Oviedo, ¿no?, el que estaría en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, siempre sale un poco escaldado, porque los datos que da el carbono 14 no corresponden a hace 2000 años, corresponden a la época, curiosamente, cuando empieza a tenerse noticias tanto de la Sábana Santa como del pañolón de Oviedo, como el del Titulus Crucis. Así que de momento, ya te digo, salvo que algún día cambie por lo que sea, y cambiará porque la Iglesia tiene que evolucionar por narices, la inteligencia artificial no se está aplicando a nada que tenga que ver con las reliquias, porque cada vez que se aplica algo, alguna tecnología, ya te digo, con la inteligencia artificial, a lo mejor el hueso, el fémur de San Cucufato, a lo mejor resulta que es el hueso de una cabra alpina. Sí, última pregunta. Adelante. Buenas. Creo que voy a abrir un melón, pero a ver, la inteligencia... Que tenemos 2 minutos solo, ¿eh? Tenemos... Uy, ya sabes que Minuto. por eso conmigo es complicado. Pero a ver, lo que has comentado está muy bien, es algo con lo que la inteligencia artificial realmente está ayudando, pero son cosas, digamos, la primera parte de la que estabas hablando son, digamos, cosas acabadas. El texto está acabado, la arquitectura, digamos, que es el monumento en cuestión, la biblioteca, lo que sea, está acabado, solo que nos falta encontrarlo. Pero, por ejemplo, en cosas más artísticas, donde ya no solamente es la inteligencia artificial, está viendo patrones, como por ejemplo pasa en la música, de vale, cómo me estudio toda la obra de Beethoven, supongo que también le deben poner todo lo que son inacabados, ejemplos y demás, pero claro, aún así, como sabrá cualquier artista, siempre hay una intencionalidad que cambia de una obra a otra. ¿Cómo podemos saber realmente esto está inacabado? ¿O cómo podemos saber realmente esta obra que decimos que es de tal, 100% lo es? Porque, vale, se lo ha estudiado, pero también hay grandes falsificadores de arte. Sí, no, te entiendo y además perfecta la pregunta, porque es verdad que a pesar de todo lo que he contado, siempre, por lo menos a día de hoy, esperemos que así siga siendo, siempre faltará la supervisión de un ser humano. Es decir, cuando llegue el momento que lleguemos, ¿os acordáis de esos 3 tipos de inteligencia artificial que os he hablado al principio? La específica, la general y la superinteligencia, lo que sería la singularidad. Si llegamos a ese momento donde la inteligencia artificial nos supera y controla un poco todos los mecanismos, todas las instituciones y, por supuesto, todas las armas nucleares, entonces ahí estamos perdidos. Mientras el último toque, el último visto bueno, lo de un ser humano, por ejemplo, en la Sinfonía Inacabada de Schubert, evidentemente hay un trabajo humano, es una reinterpretación en función de las distintas sinfonías de Schubert, cómo podía haberse terminado. Pero siempre va a ser algo aleatorio, algo subjetivo en función de un compositor que es el que ha metido dentro de esa costelera, dentro de ese Big Data, ha metido esas composiciones y no otras. Entonces, mientras siempre tengamos a un supervisor humano en todo esto, en analizar los datos, en confirmar o no confirmar, pues en fin, podemos respirar tranquilos. Cuando algún día, y va a ocurrir, algún día sea la inteligencia artificial la que controle todo este mecanismo y el ser humano seamos un mero mecanismo residual, entonces a lo mejor ahí sí que hay peligro. Pero no en este tipo de materias que estoy hablando, de la arqueología, de la historia, de la música o de la literatura, sino el control de, pues eso, imagínate, del tráfico, o de que una ciudad sea totalmente inteligente y que una inteligencia artificial sea la que controle el flujo de tráfico, que controle el flujo de la polución que hay en la atmósfera, o los semáforos, o incluso la potabilidad de las aguas. Pues a lo mejor nos podemos llevar a un susto, porque la inteligencia artificial puede razonar de una manera que va contrario a lo que razonaría un ser humano. Entonces, mientras eso no ocurra, y yo creo que no lo vamos a ver, eso puede ocurrir, pero dentro de unos cuantos años, pues podemos estar tranquilos. Pero es cierto que siempre va a haber una interpretación humana dentro de todos los datos que nos pueda suministrar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, no lo olvidemos, es un instrumento, es una herramienta, ¿de acuerdo? Es un medio para conseguir un fin, no es un fin en sí mismo. Mientras eso lo tengamos claro, nunca tendremos el miedo de que nos pase, como pasan las películas de Isaac Asimov, las novelas de Isaac Asimov, que la inteligencia artificial llega a controlar la vida. Por suerte están las 3 leyes robóticas, pero cuidado, ya sabéis que incluso hay una 4ª ley robótica. Ya os lo contaré algún día. Bien. Gracias.
Gracias, Jesús, por estar aquí. Nada. Yo no sé si en un futuro una inteligencia artificial podría llegar a presidir España, ¿te imaginas? El próximo presidente de España. Pues seguro, Quizá seguro lo que haría habrá dos mejor. bandos, uno que dirán que sí y otros que no. Jesús, gracias. Gracias. Gracias.